Feliz día, bendecidos. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién las vino a hablar? Dios. Mira qué hermoso. El mismo Dios nos viene y nos habla cara a cara. Qué bueno y qué maravilloso es saber el mismo Dios nos habla. ¿Y cómo nos habla Dios? Por el Espíritu Santo. ¿Y qué es el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo, la buena palabra de Dios. En ella se manifiesta el Espíritu Santo de Dios. Se manifestó por el Padre, se manifestó en la presencia del Hijo y hoy se manifiesta por el Espíritu Santo. Por esto hoy clamamos Abba Padre, invocamos al Dios de la gloria y Padre de misericordia, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Lleno está. ¿Quién se sabe esa canción? Ahí sí se la saben, ¿verdad? María. Hoy estaremos hablando del ministerio de la piedad. El ministerio de la piedad. Miren, musulmanes, judíos o cristianos, si cada uno de ellos por su creencia se muere, ¿a dónde van? El Espíritu se lo lleva aquí. Según Eclesiastés capítulo 12, en el versículo 7, dice, el espíritu regresa a Dios que lo dio. Y el barro regresa al barro de donde salió. Por eso muchos están pensando es que no, que este se va para el cielo y este para el infierno y el otro queda en el limbo, sí. Así es, en el purgatorio. No, quien los está ya purgando es Dios, porque Él pone a su derecha los benditos y a su izquierda los malditos. Con cuidado allí. Aquí no sale en qué puede. Bueno, el Señor, Cristo bendito, nos trajo unas buenas noticias. La buena noticia es que aunque el hombre era considerado pecador, porque la ley de Moisés estaba vigente para el pueblo de Israel y la ley de Dios para todas las naciones, no podía llegar el hombre a ser perfecto o llegar a la estatura del don de Cristo. Por eso el Señor nuestro Dios preparó cuerpo para que ese cuerpo viniese como un cordero y ese cordero fuera presentado
delante del sacerdote y se presentó a sí mismo como sumo sacerdote con una ofrenda y para siempre para quitar de en medio el pecado. Pero hasta el día de hoy, como está escrito en Romanos, en el capítulo 3, estamos pensando que es imposible que el hombre, por su naturaleza humana, llegue a la perfección que Dios dio en Cristo, Señor nuestro. Y que Pablo fue imitador de él y por eso nos dice por la palabra que nosotros seamos imitadores de Pablo como Pablo es imitador de Cristo. Ahora bien, esta buena noticia no todos la han recibido, porque para muchos todavía hay pecado en el mundo. Pero si ciertamente está escrito que todos fueron destituidos de la gloria de Dios por el pecado del mundo, también está escrito que por Cristo todos somos justificados. ¿Ve? Entonces mira la diferencia. Por Cristo todos somos justificados en el Señor. Porque Cristo se entregó a sí mismo por nuestros pecados. ¿Por qué se entregó? Por nuestros pecados. Entonces dice en Romanos capítulo 3, versículo 22, y esta justicia que da Dios por la fe en Cristo, Señor nuestro, es para todos y sobre todos los que creen en Él. Pues no hay, dice que es para todos, sobre todo aquellos que creen en Él, mucho más rápido, pero es para todos. Pues no hay distinción alguna entre judío y gentil, porque todos pecaron. O sea, mientras estuvo vigente la ley de Moisés, todos fueron constituidos pecadores. Me decía un hermano, bendecido, mira, tú estás hablando y de pronto estás mirando para allá, y yo digo, bueno, ¿a quién estás mirando? Resulta que yo estoy aquí con unos hermanos y estoy compartiendo con todos la palabra. Entonces, claro, cuando me dirijo a la cámara, estoy hablando con todos los que están detrás de la cámara. Y cuando estoy mirando a la bendecida Lady o al bendecido Juan o a cualquiera de los ministros y siervas del Señor que están aquí. Entonces, por eso ocurre eso. Ahora bien, dice en el 23, porque todos pecaron y tienen necesidad de la gloria o gracia de Dios. O sea, fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Hasta cuándo? Siendo justificados gratuitamente por la gracia del mismo, en virtud de la redención que todos tienen en Cristo. O sea, tenemos que entender que el buen mensaje de Cristo es que en virtud hemos recibido el perdón de Dios por medio del sacrificio que hizo Cristo. Entonces todavía estamos, tanto musulmanes, judíos y gentiles, o sea, o cristianos, cayéndose a piña quién va y quién no va al cielo. Esto es según la carne. O sea, mientras que nosotros estamos en esta tierra, hay una forma de pensar en Sem, Cam y Jafet. Sí, unos piensan como Sem, son bendecidos. Unos piensan como Jafet, que viven bajo la bendición de Sem, o sea, están todavía esperando la bendición. Y otros piensan como Cam, no creen en nada ni en nadie, o en su propia forma de pensar, en su propia concupiscencia. Por eso es muy importante que nosotros comprendamos el ministerio de la piedad. ¿Ve? ¿Cómo se llama el estudio? El misterio de la piedad. Pero estoy hablando de un ministerio que habla o revela los misterios de la piedad.
El gran misterio de la piedad no lo conoce cualquiera. Es tu amor y tu bondad reflejada por donde quiera. Es que te vean lo bueno. Es un amor infinito que se refleja en la mano de tu amado hermanito. Es ayudar a compartir y dar con mucha paciencia. Y mejor es ser feliz con una limpia conciencia. No cualquier puede entenderlo. Es algo muy celestial que te eriza todo el pelo como energía inmortal. Ese es el ministerio o el misterio de la piedad. Dios es manifestado en carne. Mira como está escrito en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16. Es ciertamente grande a todas luces e indiscutible el misterio de la piedad o amor divino en el que Dios se ha manifestado en su Hijo hecho de carne, mortal. Ha sido justificado por el Espíritu Santo, ha sido visto de los ángeles, predicado fuera de Israel a los gentiles y creído en el mundo y elevado a la gloria divina. Comprender nosotros este misterio nos llena de satisfacción al saber, si usted entiende, llega a comprender de que así como Dios estaba en Cristo, en el cuerpo de Cristo de Nazaret, hoy, por el mismo Espíritu Santo de Dios que estaba en él, está repartido en vosotros. Esa es la herencia de la vida eterna. Entender que no somos la carne, muy hermosa por cierto, pero no somos carne, sino que somos el Espíritu justo hecho perfecto que está dentro de esta carne, dentro de este cuerpo. De esta manera, el Espíritu Santo se manifiesta en todo creyente. Es imposible que el hombre llegue a amar a su prójimo si antes no conoce de dónde viene lo bueno, pues ningún hombre es bueno, a menos que el Espíritu Santo que estuvo en el Hijo de Dios se manifieste hoy en él. Como dice Gálatas capítulo 4, versículo 6. Ahora bien, conocer esto y aceptarlo como real hace que veamos a nuestros hermanos con nuevos ojos, viendo las cosas que no se ven como si fueran. Como está escrito en primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 18. Primera a los Corintios 4, 18. Primera a los Corintios 4, 18. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Qué es eterno? Mi cuerpo, en ninguna manera. Mi cuerpo tiene una predestinación, un lugar donde nace y un lugar donde parte. Hermano, ¿dónde está eso? En el libro histórico de Hechos, capítulo 17, versículo 22 al 28. El amado apóstol Pablo, hablando del Dios verdadero, dice que Dios prefijó el tiempo de los hombres y el lugar de su existencia. Así que muy importante que nosotros podamos llegar a comprender que ya para el verdadero creyente no existe un libre albedrío, porque la libre forma de pensar está en ti, pero no en el actual. Cuando tú puedes decir voy a ir para tal parte y no llegas porque Dios no te lo permite, entonces comprendes que tu tiempo, tu vida, tu espacio depende del poder y de la gloria de Dios.
Tenemos el caso de Judas, tenemos el caso de los fariseos en que se prepararon para entregar al Señor. De todos ellos ya los profetas habían hablado de que ellos lo iban a hacer. Si ya ellos tenían que hacerlo, ya estaba predestinado que se iba a entregar a los gentiles y que iba a ser golpeado, maltratado y llevado a la muerte de cruz. Entonces ya estaba ¿qué? Predestinado. No fue algo que fue una casualidad o fue no. Ya los actores, los que actuaron ahí, ya habían sido ya predestinados por Dios. Ya Dios los había, ya había hablado Dios de ellos. Por lo tanto, ellos vinieron simplemente a cumplir lo que ya Dios había escrito de ellos. Tanto Judas como los fariseos como los gentiles. Por eso nos estamos cayendo a piñas unos con otros sin entender la piedad de Dios en Cristo Señor nuestro, que trasciende del amor. Lo bueno del Evangelio de Dios, o sea, del conocimiento de las buenas nuevas de Dios, es que te enseñan a reconocer no solo el diosado que hay en ti, sino el que hay en tu prójimo. Y esto hace que haya un respeto mutuo con mucho temor de faltarle a tu prójimo, temiendo que al faltarle a tu prójimo le faltes a Dios, que está en él. O sea, meterme contigo es meterme con Dios. Pero esto es de la misma manera contigo y conmigo. Así que se crea un respeto de temor, cada uno con su prójimo. Esto como consecuencia hace que a la vez te veas como una persona honesta, respetuosa, honorable, en una palabra, buena. ¿Y el único bueno quién es? Dios. O sea, que se manifiesta el poder y la gloria de Dios en ti. Ciertamente el Señor Cristo dio testimonio que el único bueno era Dios. Y ciertamente si tú haces buenas obras que Dios preparó de antemano, no eres bueno tú, sino Dios que está en ti. Es el que te hace bueno. Y te hace bueno es porque el Espíritu Santo de Dios está en ti. O sea que cada obra buena que el hombre hace es por el Espíritu Santo de Dios, porque el único bueno es Dios. Ahora bien, busquemos testimonio de que somos escogidos por Dios y de que el Espíritu de Dios está en nosotros. Primero, el justo vive por la fe. El justo vive por fe. O sea, mira cómo está escrito, la letra mata, mas el espíritu vivifica. Si yo estoy según la letra, por estar leyendo esto y leyendo aquello y leyendo lo otro, ok, me estoy preparando, pero si no discierno entre lo que uno y otro dice, sino que le creo un pedazo, le creo a este y le creo al otro, termino contradiciendo lo que yo mismo estoy aprendiendo. Y allí no habría inteligencia ni sabiduría. Sería un conocimiento vano, porque no llenaríamos verdaderamente a la persona que le estamos orientando o aconsejando. Por eso aquí el pastor es Dios. A mí, ciertamente, ha pasado por mi mano muchos libros, pero no he visto un libro más importante que las Sagradas Escrituras. La diferencia es que aunque los demás libros los ha escrito una sola persona, siempre termino observando que de todo lo que hablan
Las palabras las han sacado también de las Sagradas Escrituras. Y ciertamente muchos le pusieron y le quitaron a las Sagradas Escrituras porque han sido tergiversadas en cuanto a que le han cambiado palabras o le han puesto un poco de palabras de más. Pero lo cierto es que cuando tú lees, como lo dice el profeta Isaías en el capítulo 28, 10 y 11, el mismo Espíritu te va abriendo el sentido del entendimiento para comprender que mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea, renglón tras renglón, un poquito aquí, un poquito allá, porque en lengua de tartamudos como la de Moisés y en extraña lengua como la mía, Dios está hablando a este pueblo. Y está escrito en Efesios capítulo 3, del 1 al 10, que Dios levantará a un pueblo y que este pueblo va a comprender la escritura del amado apóstol Pablo, por el Espíritu Santo de Dios que está en él. Por eso sabemos que somos escogidos. Y este pueblo a la vez va a enseñar a los principados y a las potestades en los lugares celestiales, o sea, a los curas, a los sacerdotes, a los pastores. El pueblo le va a enseñar, porque este pueblo está siendo enseñado por Dios y no por los hombres. O sea, este pueblo está comprendiendo las Sagradas Escrituras desde el Antiguo y el Nuevo Pacto, para que nadie lo pueda engañar y que se cumplan aquella escritura que dijo, cuando dijo el Señor, que se presentó a los suyos y los suyos no le recibieron. No le recibieron porque no aceptaron lo que él estaba proponiendo, que él era aquel Mesías del cual Dios había hablado, que tenía que venir para cambiar el sacerdocio de Levítico, el sacerdocio levítico al sacerdocio judío. Y por ello ha habido guerra y ha habido de todo. Hoy estamos llamados todos, musulmanes, judíos y cristianos, y aún hasta los ateos, a comprender que hay una sola forma de pensar. Y la misma IA les da las directrices de cuál es la mejor enseñanza de todas, la que tiene más coherencia y la que puede salvar más a la humanidad con respecto al amor y la paz que da Cristo Señor nuestro, que no es que te la da porque te la da, sino que te ayuda a construirla. Así que el justo vivirá por fe. Hay ministros que se molestan porque tú les enseñes algo, pero él quiere enseñar a todo el mundo, pero no quiere que el mundo lo enseñe a él. Si Dios se manifestara delante de él, no se va a manifestar delante de un hombre como se ha manifestado en él para enseñarle a otro. El ministro debe comprender que para ser competente tiene que aceptar también que aprende por el Espíritu Santo que habla por medio de otro. No, el Espíritu Santo no está en un solo hombre. No. Al igual que el hombre de pecado y el hijo de perdición, el espíritu del mundo, no es uno solo, sino todos los hombres con una forma de pensar carnal. De la misma manera, el Espíritu Santo es un solo pensamiento en todos los hombres. De la misma forma de pensar que Cristo, así tenemos la misma manera de pensar que Dios. Así que cuando usted, ministro, para ser competente, reciba la buena palabra de Dios, venga de quien venga, analícela, escudriñela y reciba de parte de Dios lo que dice Jeremías 33:3, que usted le enseña mucho a los demás. Apréndalo, que eso también es para usted, de recibir de parte de Dios, por quien quiera que Dios envíe, una buena palabra de Dios. Así que primero, el justo vive por fe, no por palabra, no por vista, sino por fe. Por eso le llaman loco. Por eso llamaron loco a Noé.
Por eso llamaron loco a Pablo, por eso llamaron loco a Cristo, porque el justo vive por fe. Y si el pensamiento del justo es bueno, puro y honesto, proviene de Dios. O sea, si el consejo que te da por todos lados te lleva a tu bien, usted puede apostar que ese consejo proviene de Dios. Por eso el justo vivirá por fe. Y este justo no se avergüenza del evangelio de Dios, ni se avergüenza de dar testimonio de nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito, ni de mí, preso suyo, por su amor, como está escrito en Romanos capítulo 1, versículo 16. A ver, ministro Carlos, ¿qué dice Romanos 1, 16? Romano, porque no me avergüenza del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Ajá, al judío primeramente y también al gentil. Ustedes están viendo cómo están estos ministros aquí. Amén. Así que primer punto de el misterio revelado es que el justo vivirá por fe. Segundo, ¿cómo podemos saber nosotros que hemos sido escogidos? Mira, segundo, Hechos capítulo 13, versículo 47. ¿Cómo? Libro histórico de Hechos, capítulo 13, versículo 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. O sea, que hoy Cristo todavía está trabajando en vosotros, porque te ha puesto para luz de los gentiles. Cada vez que tú llevas la palabra de Dios, Cristo está haciendo su obra, pero te está usando ahora a ti, a ese cuerpo, porque el cuerpo de él duró 33 años. Y partió. ¿Por qué tuvo que morir? Si no hay muerte del testador, no hay herencia que se pueda abrir. Tercer punto. Por fe, el Señor Cristo bendito dijo, con respecto a Isaías 61:1. Isaías 61:1. El Espíritu Santo de Dios está sobre mí y sobre ti de la misma manera. Así que el Espíritu Santo de Dios está sobre Cristo, está sobre mí, está sobre ustedes. ¿De cuántas maneras? De la misma. De la misma manera. El Señor dio testimonio de cómo es la manifestación del Espíritu Santo para que lo podamos ver y disfrutar de su presencia. Libro histórico de Mateo, capítulo 25, 31 al 46. Si prestamos atención, vamos a ver cómo se manifiesta el Espíritu Santo de Dios. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿está Dios hoy, Cristo hoy entre nosotros? Amén. Si somos miembros del cuerpo de Cristo, Cristo está aquí. Si hay dos personas o más en mi nombre, ahí yo estaré. ¿Está Cristo entre nosotros? Amén. Yo recibo que sí. Entonces esto se está cumpliendo hoy. Cuando dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. ¿Está el trono de la gracia aquí? En tu mente y en tu corazón está el trono de la gracia. Y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor de las ovejas, el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid, benditos de mi Padre. ¿Dónde están los bendecidos?
Yo recibo que yo soy bendecido de Dios. Y la amada, De la misma manera. de la misma manera. Hermano, ¿y cómo usted va a decir que usted es un bendecido? Todo lo que te rodea es una bendición. Ya al nacer es una bendición. Fuiste una bendición para tus padres o para los amigos, para los que te rodean, para los médicos que atendieron el parto. Todo lo que te rodea, desnudo viniste a esta tierra y desnudo saldrás de ella. Pero mientras que estás en esta tierra, todo ha sido una bendición. Así está escrito en Gálatas capítulo 3, versículo 9. Los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Somos los bendecidos. Y los bendecidos están a la diestra de Dios Padre, sentados con Cristo Señor nuestro. ¿Estamos nosotros a la diestra de Dios? ¿Está Cristo entre nosotros? ¿Somos miembros del cuerpo de Cristo? ¿Por fe andamos y no por vista? Entonces nos justifica la fe. Así que está escrito en el libro histórico de Hechos 3:26 que Dios envió a Cristo a bendecir todas las familias de la tierra para que cambiaran del mal al bien. ¿Está Dios entre nosotros? Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Y muchos piensan que el reino es allá arriba, pero Cristo dijo: mi reino no es de este mundo, sino no del mundo terrenal, sino de un mundo espiritual. Por eso no es material, es espiritual. Por eso donde están los de la fe, ahí está Dios, por el Espíritu. Así que dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces el reino es aquí en la tierra. Recordemos lo que decía Juan el Bautista: el reino de Dios está cerca. Cristo dijo: el reino de Dios se ha acercado. Y el amado apóstol Pablo dice: yo predico el reino de Dios. Así que continúo en el libro histórico de Mateo 25, 31 al 46. Ese ya lo notaron. Porque tuve hambre y me diste de comer. Oído, amada, ¿cómo le podemos dar nosotros comida a Dios? Aquí te lo está respondiendo. Porque tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. En la cárcel y te acordaste de mí. Entonces los justos le responden diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y nos acordamos de ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Por qué lo hicimos con Dios? Porque Dios está en tu hermano. ¿Sí vamos comprendiendo? ¿Dónde está Dios? Yo lo recibo. Recordemos aquel pasaje bíblico que el Señor le llegaron y le dijeron: maestro, tu madre y tus hermanos están a la puerta y quieren hablar contigo. El Señor, caminando entre los que estaban allí presentes, les dijo: mi madre y mis hermanos son los que están oyendo la palabra de mi Padre y la obedecen. ¿Estamos comprendiendo? Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, como está escrito en Gálatas capítulo 3, versículo 10. Apartados de mí al fuego eterno, preparado para los contrarios,
Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no te acordaste de mí. Entonces también ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambrientos, sedientos, forasteros, desnudos, enfermos y en la cárcel y no te cubrimos o no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco por mí lo has hecho. E irán estos al castigo eterno. Yo les voy a explicar cuál es el castigo eterno para que no se imaginen ahí, que ya muchos se están imaginando que es un infierno, allá abajo de la tierra, en el núcleo de la tierra. No, no es así. Sino que el hombre lo que siembra recoge. El Señor lo que nos está enseñando que es mejor dar y es más bienaventurado el que da que el que recibe. Por eso debemos de acordarnos de ser bienaventurados. Él lo que nos está diciendo es que todo lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Y si usted sembró el mal, no puede esperar no recogerlo. Así que nosotros, cuando salimos de este cuerpo, regresamos, el espíritu regresa a Dios que lo dio. Pero Dios tiene que volverlo a enviar a esta tierra. Y cuando lo envía a esta tierra, Él trae ya la deuda que tenga pendiente, sea buena o sea mala, porque tiene que pagarla según la carne. Así que mientras esté otra vez aquí en la tierra, le vienen cosas buenas o cosas malas, según lo que haya hecho en su vida. ¿Y qué pasa entonces? Que si eternamente usted ha sido malo, siempre ha tenido, por lo menos, ¿qué es lo que hace la gracia de Dios? Te enseña, te educa a que las cosas mejoren, para que nosotros hagamos las cosas mejores para Dios y no para los hombres, no para nosotros mismos. Por eso es que es importante el consejo de Dios, pues toda la escritura es inspirada por Dios y tiene una utilidad: enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia, con una finalidad de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. Esto quiere decir que la Biblia simplemente es un manual que nos va a servir para sembrar cada día bien, o si no, vamos a tener la consecuencia ya establecida por las leyes espirituales, que el que siembra mal, pues mal le va a ir. Pero el que no se corrige, el que no lo entiende, no busca mejorar. Porque muchas veces decimos, por la vanidad de nuestra propia concupiscencia, no, yo soy bueno. Pero ¿cómo sabes tú que eres bueno si el único bueno es Dios? Y si no se le da la gloria a Dios, entonces tenemos que seguir viniendo una y otra vez a pagar. Así que eso es lo que nos quiere evitar Cristo. ¿Y cuál es el ejemplo? ¿Cristo pagó o no pagó? ¿Y qué pagó Cristo? ¿Por el pecado de él o de los otros? Aún sin ser pecador, pagó por el pecado de la gente. Porque en ese momento había ley. Y si hay ley, hay pecado. Entonces, como estaba la ley todavía, Él se presentó como un cordero para quitar el pecado del mundo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora como agradecidos con Dios? Bueno, vivir bajo la ley, bajo el pecado, en ninguna manera. Acercarnos al trono de la gracia de Dios y agradecidos con Dios, conocer su verdad y vivir por ella. Eso es lo que nos da libertad. Como está escrito en Efesios capítulo 6, 6 al 8. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Ojo aquí, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Todo el que hace el bien, bien va a recoger. Así que así como Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo,
no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros el evangelio de la reconciliación. ¿Dónde está eso, bendecidos? Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 16 al 21. Esta hora en nosotros, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Por eso nosotros ni nos consideramos pecadores, ni llamamos a nadie ni pecador ni pecadora, creyéndole a la palabra de Dios, pues nos encargó a nosotros el evangelio de la reconciliación. Recordemos que solo Dios perdona pecado. Y donde está Dios, ¿dónde está Dios? Entonces tenéis potestad para perdonar pecado en nosotros, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, pues está escrito que el Cristo se aparecería por segunda vez sin relación con el pecado, como está escrito en Hebreos 9:28. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Pues así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. ¿Está Cristo entre nosotros? ¿Se ha aparecido ahora por segunda vez? Sin relación con el pecado, para salvar a los que están esperando. Hay muchos que todavía están esperando al Señor. Nosotros le damos estas buenas noticias y todos ellos entran a el reino de los cielos. Segunda Timoteo capítulo 1 versículo 9 al 10 le va a demostrar que Cristo está entre nosotros. ¿Quién nos salvó? ¿Quién es ese? Y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora, ¿cuándo es ahora? Ha sido manifestada por la aparición. ¿Qué es aparición? Algo que se ve. Algo que se ve. De nuestro Salvador, Cristo bendito. ¿Ustedes pueden ver a Cristo? Yo veo a Cristo en todos ustedes, en cada gesto de bondad, mansedumbre, templanza, tolerancia, amor, bondad, perdón, mansedumbre. En todo eso yo veo manifestado a Cristo, porque el único que perdona y el único que ama y el único que es Dios, el único bueno es Dios. Así que y ahora con la aparición de nuestro Salvador Cristo bendito que está en vosotros, el cual quitó la muerte. ¿Por qué se quita la muerte? Porque no hay ley de Moisés. Si no hay ley, no hay pecado, y si no hay pecado, no hay muerte. Y sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio. ¿Cómo sacó a luz? Luz de conocimiento. La vida, ¿cuál vida? La vida eterna, que es de tu espíritu. Tu espíritu nunca muere. El cuerpo regresa al barro donde salió. El espíritu regresa a Dios que lo dio. Eclesiastés 12:7. Entonces sacó a luz la vida y la inmortalidad por medio de este evangelio. El evangelio que te revela los misterios de la piedad, del cual yo soy constituido predicador, Pablo, apóstol, y Cristo, maestro de los gentiles, de los reyes y aún de los hijos de Israel. El testimonio de que Dios está en su pueblo es nuestra santidad, nuestro cambio, nuestra transformación. Eso va a dar testimonio de que Dios lo que dice lo hace y lo que promete lo cumple. Como está escrito en Gálatas 4, 6 y 7. Y por cuanto sois hijos, Dios envió, no fue que se vino solo, a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Solo la fe que obra por el amor es la perfección. Pero esta libertad no puede ser con ocasión para la carne. Sería entonces un libertinaje, sino servicio por amor los unos con los otros, como está escrito en Gálatas 5:13.
Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se cumplen los 10 mandamientos. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, ya que habéis muerto a la carne y ahora, ¿cuándo es ahora? Ya. Vives para el espíritu de Dios, el cual mora en vosotros. Dios, queriendo hoy demostrar su misericordia hacia la descendencia de Abraham, nos ha llamado a nosotros de los gentiles, que somos por medio de la fe en la simiente de Cristo bendito, a ser educados por medio del evangelio de Dios, para la transformación del nuevo hombre creado en Cristo Señor nuestro, para la gloria de Dios y Padre eterno. Este nuevo hombre será levantado de entre sus hermanos muertos, ya que los que están en el antiguo pacto están muertos por el pecado, y los que ignoran están muertos por su carne. Dios ha levantado ahora, ¿cuándo es ahora? A un pueblo vivo, santo, intachable, guiado a la perfección para redimir lo que se había perdido y cumplir la orden que nos fue dada desde antes de la fundación del mundo, cuando se nos dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Así se lo dijo Dios a nuestro espíritu. Y es lo que hoy nosotros estamos haciendo. Es ahora que la verdad del evangelio sale a la luz, o sea, a conocimiento, ya que llegó el tiempo del fin y los siglos venideros. Es ahora cuando Dios, ¿quién? Nos ha llenado o nos ha llamado a ser de Cristo, y para ser de Cristo debemos primeramente morir por Él. Así que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, no vivo para mis deseos terrenales, carnales, sino para mi amado esposo, como iglesia que soy, Cristo bendito, al cual recibo como mi único Salvador, proveedor de mi hogar y descendencia. Segunda a los Corintios, capítulo 6, 1 al 2. Oído aquí, amada. Esto nos lo dice el Espíritu de Dios, no Miguel. Y así nosotros, como cooperadores del Señor, los exhortamos a no recibir en vano la gracia de Dios, pues él mismo dice: al tiempo oportuno te oí, atenderé tus súplicas, y en el día de la salvación te di auxilio. Llegando es ahora ya. ¿Cuándo es ahora? El tiempo favorable. Llegado es ahora el día de salvación. Pues Dios lo que dice lo hace, yo lo recibo. Y lo que promete lo cumple. Así ha prometido el Señor para estos días, que nosotros seríamos templo de Dios, y no hablaba solo para Israel, pues Pablo le recuerda esto a los corintios, que son también de los gentiles, al igual que nosotros. Como está escrito en 2 Corintios 6, 14 al 18. No quieran unirse en yugo con los infieles, o sea, yugo desigual, porque ¿qué tiene que ver la santidad o justicia con la injusticia? ¿Y qué compañía puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿O qué concordia entre Cristo y Belial? ¿O qué parte tiene el fiel con el infiel? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios vivo. ¿Quién es el templo del Dios vivo? Yo lo recibo. Ustedes son el templo del Dios vivo.
según aquello que dice Dios, habitaré dentro de ellos y en medio de ellos andaré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salgan ustedes de en medio de tales gentes y sepárense de ellas, dice el Señor, y no tengan contacto con la inmundicia o la idolatría, y yo los escogeré y seré su padre, y ustedes serán mis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso, y yo los recibo. Esta promesa la hizo el Señor, y el pueblo obediente, ojo, obediente, en él se cumplirá esta palabra. Yo lo recibo. Por eso clamamos hoy, gracias a Dios por su amor y por su don inefable. No estés creyendo mentiras, ni en religiosos tampoco. Quiero que reines en vida, aunque te tilden de loco. El evangelio de Dios es tremenda medicina, que cuando se da la hora llega la cura divina. No una cura pasajera, como da la religión. Esta cura es verdadera, te llena de bendición. Que aunque tengamos conflictos, problemas en nuestra vida, nuestro Señor Cristo bendito siempre nos da la salida. Nos pasa como a Jonás. Ya muchos saben la historia. Él nunca dio un paso atrás, sino que obtuvo victoria. Doy gracias al Dios y Padre en nombre de mi Señor y Salvador Cristo bendito, por haberme permitido estar con todos ustedes en este hilo espiritual. Y recibo en el amor de Dios que mañana nos volvemos a ver para compartir. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. En el nombre de Cristo y para la gloria de Dios, por el Espíritu Santo de Dios que está en mí, por tu fe es hecho. Declaro prosperado con toda prosperidad. Recibo que Dios ahí abre hoy las puertas y ventanas de los cielos y derrama sobre cada uno de ustedes hasta que sobreabunde y aumenta así los frutos de vuestra justicia. Recuerden que es muy importante que si Dios te provee, comparte también de lo que Dios te da con tus hermanos. Recibo en el amor de Dios y en la paz de mi Señor Cristo bendito, que te presento como una virgen pura, santa, inmaculada, sin pecado, sin arruga y sin contaminación delante del Señor mi Dios, como una iglesia perfecta. Y recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en ti es una llama flamante de luz que alumbra todas las naciones. Por todo esto clamo a Dios. Padre mío, gracias por tu amor y por tu don inefable. Doy gracias a Dios por la salud que le da al enfermo, por la prosperidad que le da al pobre, por la ayuda que le da al desamparado, por la protección que le da a la viuda, al huérfano y al menesteroso. Doy gracias a Dios por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Doy gracias a Dios por mis padres ancestrales Abraham, Isaac y Israel, benditos de Dios. Doy gracias a Dios por los profetas originales, desde Abraham hasta Juan el Bautista, el cual es el último de los profetas según el libro histórico de Hechos, en el capítulo 11, versículo 11 al 15. Doy gracias a Dios por mi Señor y Salvador Cristo bendito, que entregó su vida por mis pecados para librarme de ellos. Doy gracias a Dios por los apóstoles que hasta el día de hoy dan testimonio de ellos. Doy gracias a Dios por 3 personas excepcionales de las Sagradas Escrituras, como lo son Noé, Job y Daniel. Está escrito que si hubiesen 3 como ellos, solo ellos 3 serían salvos. Doy gracias a Dios por el Espíritu Santo, el Consolador, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, que revelan los misterios escondidos de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del pleno conocimiento del Evangelio de nuestra salvación. Por todo esto doy gracias a Dios clamando Abba Padre, y recibo que el Señor nuestro Dios nos lleva con bien. Amén, lo recibo. Ángeles, con todos ustedes, amados.